Hola amigos del internet, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a mi canal de Ishani Art, donde no he subido mucho últimamente, pero les quiero decir por qué. Me estoy mudando de estudio, lo cual me causa mucha felicidad, entonces no tengo bien dónde trabajar. Por eso es que estoy montada aquí con mi caballete y haciendo este video lo mejor que pueda. Así que en este video les traigo un tutorial de tarjetas para el Día del Padre. Entonces, bueno, a la hora de ir a buscar una tarjeta para tu papá o para la figura paterna que tengas en tu familia, pues de pronto hay puras tarjetas de papá pescador y a lo mejor tu papá no pesca. O hay tarjetas del papá leñador o el papá de corbata. Entonces parece ser como que, al menos en mi caso, mi papá ni era pescador ni leñador. Entonces es un tema que me gusta mucho porque siempre les sugiero que busquen inspiración en el proyecto que van a hacer. Si es acerca de los papás, pues buscar inspiración acerca de tu papá o de esa figura paterna que tengas en tu familia. Por ejemplo, en mi caso, siempre ligo a mi papá con el mar. Aparte de que le gusta el mar, pienso en mi papá en color azul. Y también pienso en esa inmensidad del mar y así siento que es el amor que mi papá me tiene a mí, ¿no? Entonces empieza a agarrar esas ideas acerca de esa figura paterna para ti, ¿no? ¿Qué color se siente o qué color se ve para ti, con qué elementos lo ligas? Y vamos a hacer una tarjeta muy sencilla de hacer, pero muy significativa. Primero necesitamos tener dos cosas resueltas. Una, un objeto con el que ligues la idea de tu papá, de la figura paterna. Por ejemplo, en mi caso hay un chorro de cosas, ¿no? Como mi papá siempre me salva de todo, pero también pensé en no hacer otra tarjeta de superhéroe. Entonces, algo que tengo en el gen, en la sangre, en el ADN que mi padre me transmitió es el amor por el café. Así que yo haré una tarjeta con tazas de café. Tú encuentra ese elemento, esa figura que te recuerda a papá. Ahora, segunda cosa que hay que tener lista, un color en particular con el que ligues a esta figura paterna. Por ejemplo, como les dije, en mi caso es el azul. Entonces encuentra ese color, puede ser café, puede ser azul, verde, amarillo, morado, rosa, el color que sientas tú. Y luego vamos a buscar en una rueda de color, en un, ¿cómo se llama? Círculo cromático, los colores a su alrededor. Como tengo mi estudio todo empacado y tengo cajas y tal vez les muestre el caos que hay aquí. No tengo mi círculo cromático, pero siempre está el bonito internet, amigos. Entonces puedes checar en Google y puedes buscar círculo cromático. Es muy sencillito y te aparecerá algo así. Entonces ahí pues puedes checar qué color te gusta y qué colores le quedan de los que están alrededor o enfrente, por ejemplo. Si te confundes, si te confundes con el círculo cromático, puedes buscar igual en Google paletas de color o esquemas de color y entonces te va a aparecer algo así y te van a salir una serie de colores que combinan. Por ejemplo, este azul ya vi por aquí, en caso de que hayas escogido el azul o el morado o el verde, y te puede dar esas ideas, ¿no? Porque necesitamos tener, aparte del objeto, esa gama de colores con las que vamos a trabajar. Y recuerda, como siempre, papel para acuarela, pinceles, tus acuarelas favoritas o las que tengas, y agua, mucha agua. Agua también para tomar. Amigos, estamos listos para empezar a hacer nuestra tarjeta del Día del Padre. Este no es mi escritorio común, ni tengo todas mis cosas cerca, porque como les platiqué, estoy empacando para mudarme, pero como siempre les digo también, hay que hacer lo mejor que podemos con lo que sea que tengamos. Entonces vamos a comenzar. Este es el papel de acuarela que voy a usar, es papel Fabriano y es de 9 por 12.
lo primero que hay que hacer es dividir nuestra hoja a la mitad o tener el papel que tú quieras en tu tamaño deseado y entonces ponernos a dibujar. Lo que vamos a hacer es repetir el patrón del dibujo que escogiste para representar a tu papá o tu figura paterna. Entonces yo escogí una taza de café, voy a hacer 6 tazas de café a lo largo de la hoja. Si escogiste una pelota de básquetbol, pues haces 6 pelotas de básquetbol o del deporte que hayas elegido. Vamos a repetir el objeto en esta tarjeta 6 veces. Yo siento que esta tarjeta debe verse muy hecha a mano, que se vea muy natural y un trazo muy libre, porque aparte de que no lleva tanto tiempo, amigos, es como un recuerdo de esos dibujos que hacíamos en el kinder, ¿no? Para el Día del Padre les hicimos esto. Entonces se me hace, no sé, un bonito recuerdo de cuando estábamos en la escuela. Y seguro a los papás también les parecerá. Entonces, no te traumes, no te mortifiques, no te pongas excesivamente controller con el trazo. Va a ser una cosa súper libre. Como ven, ya súper rápido hice 3 tazas. Voy a mover esto de aquí. Es que estoy estrenando, miren. Y voy a continuar con las siguientes 3 tazas. La idea es que se use todo el espacio de la tarjeta, porque el mensaje va a ir incluido en cada una de las tazas. Obviamente, si quieres hacer este dibujo, pues lo puedes hacer, porque seguro hay muchos papás a los que aman el café. No me lo van a creer, pero estoy haciendo este dibujo parada porque la silla que tengo ya no es mi silla, entonces me siento un poco extraña. Pero no importa. El chiste, amigos, como siempre les digo y les voy a seguir diciendo, es el amor, la intención, la vibra que uno le pone a la obra. Y eso es único, no tiene comparación ni técnica. Entonces, así es como se ven mis 6 tacitas de café. Recuerda, pueden ser 6 pelotas de algún deporte, 6 pipas, 6 lo que sea que le guste a papá. Una vez que ya escogiste tu dibujo, que lo tienes trazado y elegiste un color, pues entonces saca todas las acuarelas que tengas que tengan que ver con el color que elegiste. Yo escogí el azul, así que ya saqué todos mis verdes, mis morados. Este azul es mi favorito, es índigo, un gris. Aquí tengo otro azul índigo de Winsor & Newton. Tengo unas acuarelas artesanales en azul también. Y creo que por el momento es todo. Así que vamos a preparar nuestro material. Y también, como siempre, acuarelas en pastilla con los tonos que utilices. Todas las acuarelas que tengas, está bien. Vamos a hacer unos trazos muy libres, porque acuérdense que en esta ocasión no estamos trabajando una masterpiece, que yo creo que los papás piensan que sí es. Pero necesitas relajarte porque estás haciendo algo para alguien que amas muchísimo. Y disfruta los trazos, disfruta cómo escurre el agua, si se salpica, si se mancha, no importa, está bien. Acuérdate que este es un regalo y lleva entonces toda esa vibra con la que lo pintas. Ya saben que yo soy muy
muy del tema espiritual. Platíquenme, por favor, en los comentarios, ustedes qué están pintando. ¿Alguna pelota de algún deporte? ¿Alguna comida? Es que no saben el amor que tiene mi papá por el café. Yo creo que de ahí lo heredé yo también. Y cuéntenme qué pinceles están usando, qué colores decidieron. Miren qué bonitas se hacen las formas cuando dejas que la acuarela haga su trabajo. Primero vamos a empezar a poner puras bases. Puras bases del color que hayas elegido. Y luego vamos a movernos a los detalles y a combinar más colores de azul. Por lo pronto enfócate en darle forma a tu dibujo. En este caso, o quienes estén haciendo conmigo las tazas, pues a darle forma a las tazas. No tienes que ser un experto dibujante. El objetivo de esta tarjeta en particular es que se vea el trazo como cuando éramos más chicos, y entonces a ver si nuestros papás se acuerdan. Y lo que siempre les voy a decir, no hay errores en esto, no hay manera de que te equivoques. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con agua. Híjole, la verdad es que es en la vida en general, pero vamos a hablar por lo pronto de la acuarela. No hay manera de que te equivoques porque el agua sigue su cauce natural. Tú puedes impregnar de color, puedes impregnar de tus trazos, de tus brochazos, y le puedes dar tu personalidad. Pero lo que el agua haga no depende de ti. Así que este es un ejercicio muy cool para la gente que es muy controladora. A la gente que no necesariamente tiene un hombre en su casa, en su familia, en su núcleo familiar como un papá, también pueden hacer esta tarjeta, porque a final de cuentas siempre hay una energía masculina en nuestras vidas y no tiene que ser necesariamente en un cuerpo de hombre, pero siempre está esa energía que protege y esa energía que respalda, esa energía que provee. Entonces, piensa en esa persona, quién es para ti. Para esa persona es esta tarjeta. Y aquí puedes jugar con diferentes texturas. Después les quiero hacer un video de texturas con diferentes materiales combinados con la acuarela. Pero amigos, tengo casi toda mi vida en cajas ya. Entonces vamos a hacer las texturas con lo que hay, que son solo acuarelas. La verdad es que yo lo encuentro bastante relajante.
claro que a mi cliente que no me va a pagar esta tarjeta le va a gustar, estoy segura. Porque aparte le vamos a poner un mensajito bien bonito al final. Van a ver. El otro día alguien me escribió que quería hacer las tarjetas, la del 10 de mayo, pero que no se sentía a gusto porque sus acuarelas no eran de muy buena calidad. Y claro que tener material de buena calidad, por supuesto que ayuda, pero ahí voy con mis enseñanzas, oigan. Pero ayuda más una buena actitud, es lo que yo pienso. Para pintar y para todo, amigos. Por ejemplo, yo no tengo idea de cómo hacer videos. La verdad es que me cuesta mucho trabajo. Me cuesta muchísimo trabajo editarlos porque no sé editar video. Pero con lo que hay, hago. Que es lo que siempre les digo. Y claro que he preguntado, no crean, de que, oye, ¿cómo le haces? He googleado, ya saben que en estos tiempos la información está al alcance de nuestro clic. Entonces, pues medio he aprendido algunas cosas, otras las aprendo a prueba y error. Entonces, pues es lo que le dije a esta persona. Si tienes acuarelas de baja calidad, pues usa tus acuarelas de baja calidad. Usa lo que tengas. Usa lo que sea que tengas, pero úsalo. Si tienes las ganas de pintar, si tienes ganas de hacer cosas, hazlas. Les prometo que así abrí este canal. Que ya sé que no tengo casi videos y todo porque las circunstancias en estos momentos de mi vida pues se están mudando y estoy empacando y estoy haciendo un millón de cosas. Pero no porque no tenga tiempo quiere decir que no lo iba a empezar. Y no quiere decir que no me voy a hacer el tiempo para seguir porque me ha encantado. Entonces, yo creo, si me preguntan, que ya sé que nadie me está preguntando, pero si me preguntaran, creo que siempre voy a decir, hazlo como sea, así como va, con lo que tienes. Con lo que sea que tengas. Entonces, pues así empecé esto. Por ejemplo, ahorita no tengo mi escritorio que tanto amo. Ni tengo mi silla. Ni tenía mi círculo cromático para enseñárselos. Pero con lo que hay puedes seguir. Aparte, miren, no pasa de que si te equivocas, digas, ups, y vuelvas a empezar. No pasa más de ahí. Claro, si estás haciéndole una cirugía a alguien, seguro sí tienes que poner más cuidado. Pero en estos casos, empieza. Haz lo que quieras con lo que tengas, no te quedes con las ganas. No. ¿Ven cómo se está haciendo esto cada vez más bonito? Cómo va tomando más forma. Ya podemos ir empezando a combinar diferentes colores. Y si te das cuenta, no hay nada tan a propósito, ¿no? Todo va saliendo conforme las manchas del agua. Creo que esta taza de las rayitas es la que está hecha con más planeación. Pero la verdad, yo no sabía qué iba a hacer cuando me puse a pintar estas tazas. Ni siquiera sé cómo van a quedar. Lo que sí sé es que las estoy haciendo con muchísimo amor porque es tarjeta para mi papá. Y con muchísimo amor porque es un pequeño tutorial para quienes lo quieran seguir. Entonces, aquí vamos.
Aquí va. Tú mézclale los colores que se parezcan a tu color de elección. Si escogiste el azul como yo, pues aquí te puedes dar una idea de las tonalidades que puedes usar. Yo usé los mismos azules, pero seguro si buscaste en internet te pudiste dar cuenta que hay diferentes combinaciones, que no todo tiene que ser puro azul, que puedes hacer combinaciones de colores fríos, pueden ser azules, morados, o si escogiste una pelota de básquetbol, pues colores tierra, anaranjados, amarillos. Amigos, ya toda la información está a nuestro alcance por el bendito internet. Entonces, pues ya está ahí. Hay gente que lo usa para cosas muy desagradables, pues tú no seas esa persona. Tú úsalo para encontrar inspiración y para aprender sobre todo. También luego me topo con gente de que es que yo no fui a la escuela de arte, entonces pues yo no sé, yo no puedo, yo no tuve clases. No importa, puedes aprender en línea. Puedes aprender en línea pagado y puedes aprender en línea gratis. Entonces, you choose, my friend. Tú escoge. Oigan, me está gustando mucho esto. Luego, ya sé que hay una cosa que se llama arte terapia, pero yo pienso que no todo el arte es así. ¿No? Muy terapéutico. Sí. Sigamos poniendo manchas. Si vas a poner esta cantidad de agua que estoy poniendo yo, sí es una buena idea tener un papel bastante de bastante gramaje y de muy buena calidad, porque luego hay papeles que no aguantan la cantidad de agua y se doblan feo, o luego se les empieza a caer como la primer capita de papel y se hacen como unos pelitos que no tienen por qué estar en tu acuarela. ¿Cómo van? ¿Cómo van, amigos del internet? ¿Cómo van sus dibujos? Oigan, ¿quién más hizo tazas? Yo quiero saber cuántos papás le pasaron este gen del café a sus hijos como a mí. La verdad es que el gen del café lo tengo por todos lados. Mi mamá también es bien cafetera. Si solo tienes acuarelas para trabajar esta tarjeta, está perfecto. Si de pronto tienes la acuarelita esa que ahora todos hacen, ¿qué les dije? Las artesanales, las metálicas, velas preparando. Si tienes alguna pintura acrílica, metálica, algún acrílico blanco, ese sí lo vamos a utilizar. Si tienes alguna pluma, alguna tinta blanca, esa sí. También necesitamos dejar que se seque un poco nuestra base de las tazas para poner los últimos detalles.
Saben, tampoco sé hablar muy bien en los videos, pero estoy intentando y haciendo lo mejor que puedo. A lo mejor debería hacer en vivo estos videos y entonces la gente me contesta en vivo y así puedo interactuar. Porque sí es muy extraño estar hablando solo. Y es que lo que falta aquí mencionar es que le vamos a poner el mensaje dentro de las tazas. Y a ver, este es un dibujo simple de unas tazas de frente. Pero claro, si te quieres poner más dibujoso, los puedes hacer de planta, vistos desde arriba, en perspectiva. Y obviamente se va a ver más pro. Pero para efectos de crear una tarjeta que no nos lleve mucho tiempo y que parezca como de cuando éramos niños, creo que esto funciona muy bien. Oigan, esto se ve muy bien, amigos. Queridos amigos del internet. El chiste es que pongas agua, agua, manchas, manchas, manchas. Así hicimos nuestra tarjeta del 10 de mayo, ¿se acuerdan? Si no han visto ese video, vayan a mi canal y busquen la tarjeta del 10 de mayo. La verdad es que pueden utilizarlo para aprender a hacer unas lavandas de forma fácil y rápida. Y no tiene que ser precisamente para el 10 de mayo. Voy a usar este color. Saben que hace mucho que no uso estas acuarelas y están súper buenas, ¿eh? Y el pigmento, miren, está increíble. Creo que en mi video de materiales para empezar a pintar en acuarela se las enseñé. También, si no han visto ese video, cuando terminen de ver vayan y dense una vuelta. Ni van a sufrir tanto, tengo como 3 videos nada más. No crean que se les va a ir ahí la vida. El chiste es usar los pinceles, o sea, aprovechar su forma, amigos. Este cuadradito pues hace como estas líneas. Claro que también las puedes hacer con un pincel redondo, todo se puede. Pero pues está padre ayudarse de los materiales como son. Vamos a esperar a que esto seque para empezar a poner los otros detalles con metálicos, con acrílico, con lo que sea que tengas. Amigos, estamos de vuelta y espero que hayan traído todo su arsenal de cosas random que tengan en sus cajones. Crayolas, pinturas doradas, pinturas blancas, pasteles, gises, lápices de color, diamantina, lentejuela, lo que sea que tengan. Yo tengo casi todo empacado en cajas, así que trabajaré solo con algunos marcadores de acrílico y tinta blanca. Pero eso es suficiente para mí. Entonces, bueno, ahora lo que vamos a hacer es empezar a poner detallitos. Ahora solo estoy haciendo manchitas con acrílico, pero recuerda que si tienes otros materiales pues puedes utilizar los lápices de color. Ten cuidado de no hacer nada a la mitad de las tazas. En esta parte de aquí, justo a la mitad, porque aquí es donde vamos a poner el mensaje.
Lo voy a poner en inglés porque mi cerebro trabaja en Spanglish, porque soy de la frontera. Y para mi mensaje voy a agarrar una pluma de tinta blanca y vamos a escribir I love you more than coffee. Entonces, bueno, si pusiste unas pelotas, volvemos al ejemplo de básquetbol, pues pones I love you more than basketball. Vamos a ver qué tal me sale el lettering después de 4 tazas de café. Ahí nos quedó el texto. Sigamos con nuestras manchitas. Unas rayitas random. No todos tienen que estar obsesionados con el color dorado como yo. Pueden hacer puntitos, rayitas, florecitas. No todo es dorado, aunque estaría muy bien que así fuera. Vamos a poner más puntitos en esta y a repasar un poco las letras. Yo los estoy haciendo en blanco, pero lo puedes hacer de cualquier color que tengas o que quieras. Ya saben, no vamos a cortar completamente la hoja, simplemente vamos a hacer como un canalito y ya tenemos la forma de nuestra tarjeta. Y ya puedes escribir dentro Feliz Día del Padre, Happy Father's Day, la carta, el corazón hecho palabras y queda lista. Felicidades a todos los papás del internet, en especial el mío. Amigos, espero que les haya gustado mucho este video de cómo hacer una tarjeta para el Día del Padre. Por favor, pónganme en sus comentarios ustedes qué dibujaron, si fueron tazas de café, si fueron pelotas, si fueron pipas, si fueron tenis, si fueron pescados. Platíquenme qué hicieron, qué colores eligieron. Y ahora sí, no se me va a olvidar, no se me va a olvidar. Por favor, si les gustó este video, denle like y compártanlo. Y no olviden suscribirse a mi canal y picarle a esa campana que te avisa cuando subo un nuevo video. Y nos vemos en la siguiente. Adiós. Ya sé que les dije que tomaran agua, pero es que café.